Hola, yo soy Alfonso Mella. Hola, soy Fernando Arellana. Bienvenidos a esta cápsula. Bienvenidos a esta cápsula. En esta cápsula conoceremos un poco sobre Viktor Frankl y su propuesta terapéutica, la logoterapia. ¿Quién fue Viktor Frankl? Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austriaco que nació en una familia judía en Viena. En 1944, él, su esposa, sus padres y su hermano fueron enviados a los campos de concentración nazi. Cuando la guerra acabó, Frankl era el único que seguía con vida. En 1959, publicó el libro que fue su obra clave, El hombre en busca de sentido, donde describió el análisis existencial y la logoterapia, instituyéndose como el tercer enfoque vienés de psicoterapia. La logoterapia es un tipo de terapia con un marcado carácter filosófico que se centra en la búsqueda de sentido o significado vital ante el vacío existencial, el cual sería el causante de síntomas psicológicos, emocionales y físicos. La pretensión básica de la logoterapia y el análisis existencial es introducir el logos, el sentido de vida, y la existencia en la psicoterapia. La logoterapia constituye un método de tratamiento psicoterapéutico orientado a la dimensión espiritual. Fundamentos filosóficos de su teoría y modelos terapéuticos. La propuesta terapéutica de Frankl está notablemente influida por las filosofías existenciales de Kierkegaard, Heidegger y Husserl. Según el mismo Frankl, Max Schiller es el filósofo que más influyó en su pensamiento y su visión del mundo. Según Frankl, las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas, independientemente de la circunstancia en que nos encontremos. Esta búsqueda de sentido constituye la principal, primera y más poderosa motivación en la vida, a la que llamó la voluntad de sentido. Además, siempre tenemos un cierto grado de libertad, puesto que podemos decidir al menos qué actitud adoptamos ante la adversidad. Consideraba que la experiencia humana tiene tres dimensiones: la somática o física, la mental y la espiritual. El origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza de la dimensión espiritual, así como de sentido en la vida. Describió tres tipos de valores que conducían al significado y, por tanto, a la felicidad. Los valores de creación, que están relacionados con el trabajo y la contribución a la sociedad. Los valores de experiencia, que están relacionados con la interacción con personas y la vivencia de sensaciones. 3. Los valores de actitud, que tienen que ver con la superación del sufrimiento. La causa de los trastornos mentales es la ausencia de significado o sentido que damos al sufrimiento, y no el malestar en sí mismo. Cuando existe esta falta de sentido, se produce la frustración de la voluntad de sentido, que se manifiesta como un sentimiento de falta de sentido de la propia existencia. Cuando la frustración existencial se patologiza, puede manifestarse de las siguientes maneras. Neurosis noógena surge como la consecuencia del vacío existencial, de la no satisfacción de la dimensión espiritual humana. La logoterapia es específica para la neurosis noógena. Cuando una persona no consigue dar significado a su sufrimiento, siente desesperanza, una sensación de pérdida del significado vital. Frankl llama neurosis noógena a esta situación. Si bien el espíritu no enferma, un conflicto de conciencia, una crisis de valores, una crisis existencial puede hacer que una persona enferme de neurosis, en cuyo caso la etiología es de origen espiritual y su síntoma, la represión del sentido existencial, puede manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, 1. Mediante adicción a las drogas, al alcohol, a la comida, al juego, a los entretenimientos u otras cosas. Casos en los que la represión de la voluntad de sentido es reemplazada por la voluntad de placer. Es un afán puramente hedonista y de aturdimiento. Mediante la adicción al trabajo, caso en cual la represión de la voluntad de sentido es reemplazada por la voluntad de poder, en un afán de intensa actividad laboral con el fin de posesión material. El objetivo de la logoterapia es ayudar a que el cliente dé un significado a su vida. Para ello, el terapeuta debe conseguir que el cliente reconozca y experimente ciertos procesos como la autotrascendencia, la autocomprensión, la autorregulación y la autoproyección, entre otros. Esto lo puede lograr poniendo en práctica diversas técnicas, entre las que podemos mencionar el diálogo socrático, la desreflexión, la confrontación, la intención paradójica, entre otras. Veamos esta conversación. En este momento, ¿cómo te sientes con eso? ¿Qué sientes con eso? Me siento como triste, como abatido. ¿Y cómo es sentirse abatido, triste? ¿Cómo es? Es como sentirse acabado, terminado. ¿Esto lo has sentido antes en otra oportunidad? Sí, claro que sí. La vez pasada cuando me echaron de mi antiguo trabajo.
En esta simple conversación podemos ver cómo aparecen ciertos conceptos de la logoterapia que propicia el terapeuta, como por ejemplo la autocomprensión. La autocomprensión es la capacidad de autoobjetivación, es la habilidad de monitorearse, de hacerse seguimiento, de encontrarse con uno mismo, es la capacidad de verse a sí mismo en situación, en sus circunstancias particulares. Es un atributo que tiene la persona de darse cuenta de lo que le sucede, de lo que piensa, de lo que siente. Es la posibilidad de descubrir y asumir su propia participación en lo que le acontece, de revisarse de manera atemporal y de manera aespacial, de identificarse y afirmarse a sí mismo a través del autoconocimiento. En este caso podemos ver cómo el terapeuta lleva al cliente a reconocer su propia experiencia actual, pero además le hace darse cuenta de sí mismo en una circunstancia similar y anterior, que como veremos también le permite al cliente darse cuenta de su propia capacidad de autorregulación. ¿Y cómo lograste superarlo? Bueno, no me pensaba echarme a morir, así que seguí adelante. Y ahora que dices que estás como acabado, terminado, ¿quieres decir que ya no hay nada más que hacer? No, lo que pasa es que me da duro, pero bueno, la vida sigue. Entiendo. ¿Y cómo normalmente en este tipo de situaciones, cómo actúas? Trato de disimular que no estoy nervioso. La autorregulación es la capacidad específicamente humana de distanciarse de sí para oponerse a sus propios mandatos psíquicos y físicos. Esta autorregulación del ser humano no es solo interna, pues habla también de la postura ante lo externo. Es decir, no solo hace referencia a la distancia consigo mismo, sino también con situaciones exteriores. Es la capacidad de tomar distancia, regular los propios procesos cognitivos, emotivos y de reconciliarse con lo psicofísico o de oponerse a sí mismo si es preciso. Es la capacidad de ser proactivo y no reactivo ante lo que se piensa o se siente. Es poder detenerse, pensarse, aplazar o detener la satisfacción de instintos. Es la autodisciplina humana. En este caso, el cliente reconoce su malestar psicológico, pero reconoce también que la vida sigue, se resiste a rendirse, no puede echarse a morir. Esa capacidad de resistirse es una manifestación de la capacidad de autorregulación que proviene de la dimensión espiritual del ser humano, la capacidad de ejercerse a pesar de las disposiciones o características internas o externas, psíquicas o físicas. Ahora bien, el terapeuta continúa empleando el diálogo socrático a fin de promover en el cliente ese proceso de autocomprensión. Recordemos que el diálogo socrático consiste en hacer preguntas, es decir, desafiar su sistema de creencias a través de preguntas basadas en la lógica y la razón. Trato de disimular que no estoy nervioso, simplemente ¿Y para qué haces eso? para que la gente no se dé cuenta de que esto me da vergüenza. ¿Y qué es lo que te da vergüenza de eso? Bueno, es que, no sé, me sudan las manos, por ejemplo. ¿Y hay otras circunstancias en las que te pasa esto mismo? Sí, bueno, en realidad cuando estoy en reuniones, cuando hay lugares con mucha gente. Entiendo. ¿Y qué pasa en esas situaciones? ¿Qué es lo que te genera esa sensación? Bueno, no sé, es como que me siento observado y eso me pone un poco nervioso. Pero, ¿cuál sería el peligro que corres? Es decir, ¿qué es lo que podrían llegar a descubrir las personas que te están observando? ¿Qué es lo que podrían descubrir ellas? ¿Qué es lo que no quieren que descubras? Bueno, que me sudan las manos. Claro, pero si te sudan las manos, ¿qué es lo que, y estas personas descubren que te sudan las manos, qué podrían llegar a pensar ellas sobre ti? Que soy una persona nerviosa. ¿Y qué tiene de malo ser nervioso? ¿Qué es lo que te avergüenza de ser nervioso? Bueno, seguramente pensarán que no soy bueno en mi trabajo. Entiendo. Es raro porque... Y en este punto, el terapeuta hace uso de preguntas irónicas, ingenuas, que pudieran llegar incluso a lo humorístico, un elemento que Frankl consideraba muy importante en el proceso terapéutico y en la relación con el cliente. Es raro porque las empresas por lo general no van revisándole las manos a sus trabajadores para saber si hacen bien su trabajo, si es que sudan o no sudan. No, no quise decir eso, es que
¿De dónde sacas esta idea de que no eres bueno en tu trabajo? En este punto, el terapeuta no desaprovechó la oportunidad para promover un proceso de desreflexión. Algunas personas prestan una atención excesiva a sus metas o sus problemas, lo cual genera ansiedad e interfiere con la vida. Frankl denominó el primer caso como hiperintención y el segundo como hiperreflexión. La técnica de desreflexión consiste en redirigir esa atención de un modo adecuado y funcional. Y en tu trabajo, ¿cómo has logrado mantenerte durante todo este tiempo en un cargo tan importante? Bueno, supongo que todavía no se da cuenta. O sea, ¿quieres decir que hay mucha gente a tu alrededor en tu trabajo que son tan poco observadoras que no se han podido dar cuenta de que te sudan las manos y que por lo tanto no eres bueno en tu trabajo? No, ahí hay gente muy buena. Claro, sí, me imagino que sí. Estás tú ahí desde hace mucho tiempo. Y en este punto, en este caso, vemos la confrontación. El terapeuta trata de hacer ver al cliente las incongruencias y la inadecuación de determinadas conductas y actitudes, de modo que pueda ser consciente de ellas y modificarlas. Mi problema en realidad no es tan grave. Yo Sí. controlo mi consumo de drogas. ¿Qué es lo que más controlas de ese consumo? Bueno, es que no lo hago tan seguido y no consumo tanto tampoco. Ah, ya, claro, entiendo. No es tanto como todos los meses, no es tanto así. A ver, en ocasiones sí lo hago seguido, pero a veces duro un buen tiempo sin consumir también. Entiendo. ¿Y por qué entonces decidió venir a esta consulta? Bueno, en realidad fue mi mujer la que insistió en que viniera. ¿Y será que ella piensa que usted está tan mal que necesitaba venir por el consumo de drogas? No, es que a veces ella exagera un poco. O sea, debe ser complicado para usted que su pareja no comprenda o no entienda que usted podría consumir drogas y no hay ningún problema. ¿Has pensado en estar con otra mujer, con otra persona, buscar otra pareja que sí lo entienda, que sí lo acepte, que no sea tan exagerada? Bueno, es que en realidad ella sí tiene razón. Si yo estuviera solo o tal vez con otra persona, consumiría más. ¿Pero y qué tiene de malo que se drogue? Sí, tiene muchas cosas malas porque uno se va volviendo irresponsable, la relación con la familia y la pareja se va dañando. ¿Y sientes que eso que está dañando a tu relación y a tu familia es motivo suficiente como para dejar de consumir drogas? Por supuesto. Yo no quiero dañar mi matrimonio ni mucho menos terminar. Y finalmente, queda en evidencia el concepto de autotrascendencia. La autotrascendencia es la orientación fundamental del hombre hacia el sentido. Esto hace referencia al hecho intrínseco de que el ser humano siempre se orienta hacia alguien o hacia algo distinto de él mismo. En la medida en que nos entregamos al mundo, olvidándonos de nuestras propias necesidades, en la medida en que realizamos un sentido y desarrollamos valores, solo en esa medida nos autorrealizamos, porque la existencia que no tiende hacia el logos, hacia el sentido, sino hacia sí misma, fracasa y cae en la frustración existencial. Por último, veamos el último concepto, la autoproyección. La autoproyección es la capacidad de imaginarse a sí mismo de otra manera, siendo distinto a como se es en la actualidad, de verse como proceso y no como un mero suceso, que se puede llegar a ser y estar mejor. Entonces, ¿qué sería lo mejor que pudiera pasar si superaras tu timidez? Bueno, yo creo que me iría mejor con las mujeres. Imaginemos entonces que han pasado 2 años desde que ya superaste tu timidez. ¿Qué estarías haciendo? Imagínate que nos encontramos. ¿Qué me dirías? Bueno, en realidad ni siquiera estaría acá, creo yo, estaría en otro lado y bueno, si te veo, te invitaría a una cerveza y te presentaría a amigas. Claro, entiendo. En estos ejemplos, que podemos reconocer como situaciones muy frecuentes en la mayoría de los contextos terapéuticos, podemos, sin embargo, a partir de los conceptos aportados por Frankl, reconocer en estos simples actos la dimensión espiritual del hombre, ese elemento particular del ser humano que va más allá de la individualidad mental o corporal, sino que se trata de esa libertad individual propia de cada ser humano que puede distanciarse y además resistirse de los mandatos de la propia psique o del propio cuerpo, dando cuenta de cómo nuestra voluntad de sentido nos llama siempre a la autotrascendencia.
Esta cápsula fue hecha con cariño por Alfonso Mella y Fernando Orellana para la clase de Teorías Humanistas de la Universidad Santo Tomás de Arica con el profesor Ricardo Correa.